Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Desde la remota antigüedad, el domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que trastearon el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad para su culto y su adoración, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas con y por el dedo de Dios. Dios
hizo la ley. Eso no se lo inspiró a ningún profeta, ni se lo inspiró a ningún patriarca, ni se lo dictó a Moisés, ni a ningún sacerdote, ni a ningún hombre. Dios personalmente descendió del cielo al monte de Sinaí y con su propia voz lo proclamó a todo el pueblo sus mandamientos, y con su propio dedo lo escribió sobre tablas de piedra que simbolizan y quiere decir en la Biblia eternidad, porque la Biblia es, la piedra es perenne, resiste el uso, el abuso, la intemperie. Dios hizo la ley, escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice el sabio Salomón: con toda la sabiduría que Dios le dio, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido arrogante y soberbiamente a cambiar y adulterar y a manipular y a mutilar las leyes de Dios, no temen a Dios. Ustedes conocen perfectamente la historia del sistema romano papal, y aún en nuestros días ustedes ven la arrogancia, la atorrancia, la soberbia y el orgullo y la altivez con que estos papas se expresan y manifiestan contra las cosas de Dios, contra las leyes de Dios, contra la palabra de Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, cómo se gastó 1260 años de la historia de la humanidad para raer de la faz de la tierra, para destruir la palabra de Dios, para hacer que los hombres se olvidaran de Dios. Se gastó 1260 años quemando Biblias, destruyendo la palabra de Dios para que la gente no conociera la verdad. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Y la más triste, la más terrible, la más grande maldición que ha sobrecogido la humanidad, el más grande mal, la más grande desastre y calamidad que sufra este planeta, es que hayan olvidado la historia del sistema romano papal. Esa es la más grande calamidad que tiene el sistema romano papal, porque volverán a repetir la historia de los años 538 a 1798, cuando el Papa era soberano, era el amo, el Señor, era el Dios sobre la tierra, el que quitaba y ponía, el que disponía de las almas, de los cuerpos, de los bienes y de las voluntades y las conciencias de los hombres, y el que quitaba y ponía reyes. Vuelve la historia de la Inquisición. Se ha olvidado lo que fue la Inquisición y no conoce ni sabe qué significa ni qué fue la palabra Inquisición. Vaya a internet, vaya a los diccionarios viejos, vaya a las enciclopedias, vaya a los libros de historia, averigüe y pregunte qué fue la Inquisición, quién lideró la Inquisición. Satanás, y sus instrumentos fueron los sacerdotes, los arzobispos, los obispos, los cardenales y los papas, todo regentado por los jesuitas. Vaya, miren la historia, y eso es lo que nos dice el Señor. Por eso el Señor nos dice que el sábado es el verdadero día del Señor, que el domingo es el falso día de descanso, que escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Mire, lo único que dice el Señor que hay que venerar es el sábado. No son las imágenes, ni las estatuas, ni los muñecos, ni las muñecas de María, de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, de Santa Lucía, de Santa Teresita. No, dice el Señor que lo que hay que venerar es el sábado, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
les recuerdo, queridos amigos, que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar en los oyentes y televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Esta es la palabra de Dios, e ir a ella en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer aquí el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando creímos. Cada día nos acerca a la eternidad. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te enviamos la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética, el conflicto de los siglos. Es el título del libro que contiene la historia profética contada por la revelación que Dios le dio a Elena G. de White, que hizo de testigo presencial de todo lo que el Señor le mostró a ella, llevándola al pasado, llevándola al futuro, todo lo relativo a la historia del conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto final entre Cristo y Satanás. Aquí está la historia de cómo desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que vamos a estar en este planeta, hasta el último día que van a haber, que va a existir gente en este mundo. Aquí está la historia de cómo surgió el papado. Aquí está. ¿Cómo fue que surgió el papado? Que no fue Cristo ni fue Pedro los que fundaron, fueron los emperadores romanos los que le impusieron al mundo, al sistema romano papal, a la Iglesia Católica, como la iglesia oficial del Imperio Romano. Por eso es que se llama Iglesia Católica Romana, porque es impuesta por Constantino, por Justiniano. Es la iglesia que es la sucesora de todos los emperadores romanos, de Calígula, de Nerón, de Justiniano, de Octavio César, de todos esos depravados, pervertidos e inmorales y corruptos y satánicos emperadores. Por eso es que el papado es como es, por eso es que el papado es como es, porque tal el padre del papado, tal el papado. No es nada extraño, es pagano. El papado es como era el Imperio Romano y como eran los Césares y como era el pueblo de Roma. Eran paganos en esencia y después se hicieron cristianos en apariencia. El papado actualmente es cristiano en apariencia, pero pagano en esencia. El papado es pagano, no es cristiano. La gente cree que el papado y que el papa es el representante de Cristo. No, el papado no tiene absolutamente nada de cristiano, absolutamente nada de cristiano. Por eso es que ustedes ven y oyen que el papa no habla de la Biblia, el papa no menciona nada de la Biblia. Él va de aquí para allá hablando es de idolatría, de muñecos, de muñecas, besando muñecas, pero nunca le habla la Biblia a la gente para decirle esto es lo que tenemos que hacer y obedecer. Es a la Biblia a la que tenemos que someternos. Es la Biblia la que dice qué es lo que tengo yo que enseñar. Nunca le van a decir eso a la gente. Aquí está la historia totalmente gratis. Aquí está la historia de cómo nacieron, cómo fue que fundó Dios los Estados Unidos y cuál era el propósito de Dios al fundar a los Estados Unidos. Aquí está la historia de los Estados Unidos. Aquí está la historia de cómo muy pronto está para derribar la primera enmienda de la Constitución norteamericana, y aquí está la historia también de cómo cuando esto ocurra, entonces nos dice la profecía que vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. Y aquí está cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cómo es que Dios mismo desde el cielo va a anunciar
todo lo que tiene que ver con el día y la hora y los eventos que vendrán. Aquí está todo el engaño, la angustia que viene por el caos ecológico. Todo eso está aquí hasta el fin del conflicto. ¿Cómo es que Dios va a destruir a todos los impíos y va a destruir a Satanás y a todos sus ángeles malvados? Aquí está la historia. No hay ningún infierno. Aquí nos dice qué es lo que viene: destrucción. El Señor nos dice en su palabra que Él va a destruir a Satanás, que espanto será y para siempre dejará de ser. Aquí está la historia. ¿Cómo va a ser ese enfrentamiento entre Cristo y los papas? Todos los papas que pervirtieron la ley de Dios. Dice que el Señor personalmente se va a enfrentar a eso, que ningún poder humano va a destruir al papado, sino Cristo en su segunda venida. Como escrito está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ahí está cómo el Señor va a destruir al papa, al papado. Muy bien. Totalmente gratis, te la envío totalmente gratis. Está tu dirección y a vuelta de correo te llega a tu casa. Venimos estudiando temas trascendentales de actualidad en la convulsión y la confusión en que se encuentra este mundo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el nuevo orden mundial y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el orden de Dios? ¿Cuál era el orden de Dios y cómo se estableció un nuevo orden en este planeta? Vamos a mirar en esa historia. Recuerden, queridos amigos, que el orden de Dios fue suplantado por el nuevo orden mundial que trajo el diablo aquí y que Adán y Eva permitieron y le entregaron el señorío al diablo y lo convirtieron en el príncipe de este planeta, como el gobernador de las regiones, en las regiones celestes. Eso es lo que es el nuevo orden mundial, lo que vino después de la caída de Adán y de Eva, después de la caída del hombre. El orden de Dios fue suplantado entonces por el nuevo orden mundial. Vamos a mirar cómo era y cómo es el mundo hoy, en el tiempo del fin. Cómo era el mundo antes del nuevo orden mundial. Cómo era el mundo en el tiempo del orden en el tiempo del orden de Dios. Miren lo que nos dice la historia profética, porque el conflicto de los siglos no es solamente esto, son 5 libros de esto. Comienza con desde Adán y viene hasta el último día. Son 5 libros de la historia profética. Muy bien, nos dice entonces que vemos nosotros cómo después de la caída del hombre, de Adán, todos los hombres a través de las generaciones y de los siglos han buscado la manera de cómo arreglar la cuestión de la caída, cómo han tratado de buscar reparar la cuestión de los efectos que el pecado ha dejado sobre la humanidad. Han buscado la manera, independientemente ellos, o sea, de una manera muy humana, de una manera muy animal, diabólica y terrenal, como dice el libro de Santiago, cómo han tratado los hombres de arreglar todas las cosas y de suplantar y de ponerse paños de agua tibia para ellos arreglarse los problemas del pecado, y les quitan la moral y meten la ética, quitan lo que son las ciudades, el campo, meten las ciudades, quitan a Cristo como maestro y meten las escuelas, quitan la Biblia como libro de texto y meten todo el humanismo y todo el cuento, toda la literatura, toda la imaginería, todo lo que tiene que ver con los clásicos y todo lo que tiene que ver con los libros inventados por la mente caída y degradada del hombre, y no pasa nada. Cada siglo, nuevas reformas, nuevos temas, nuevos textos, nuevos libros, y la humanidad en su esencia, en su naturaleza, cada vez más degradada, cada vez más hundida en el fango del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la degradación, porque escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice el Señor Jesús: ¿por qué es que todo esto no progresa? ¿Por qué es que los hombres no avanzan? ¿Por qué es que ningún hombre, filósofo como le llamen, Platón, Aristóteles, los grandes maestros de la humanidad, han podido con toda su filosofía elevar una micra en la dignidad y en la santidad y en la exaltación
la dignidad del ser humano, ¿por qué no han podido? Sencillamente nos dice aquí el mismo Señor Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo no está en los cálculos de la humanidad. La sabiduría de Dios no cuenta para el hombre. El poder y la gracia de Cristo no cuenta para el hombre. El ser Él el sustituto, el que se pone en lugar del pecador como redentor, como salvador, como libertador, eso es risible para los hombres, eso es algo arcaico, eso es pensar retrógradamente. Pero oigan lo que era y cómo era el orden de Dios. Vamos a mirar cómo era el orden de Dios. El orden de Dios, nos dice el Espíritu de la profecía, oigan lo que dice esto, tremendo, terrible. Cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme con montañas, colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Una visión utópica de lo que es el planeta ahora, que no se habla sino de ríos secos, de montañas totalmente saqueadas, totalmente devastadas, totalmente llenas de arideces, de desiertos. Nos dice aquí entonces que era llena de magníficos ríos y bellos lagos. Dice, pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil. O sea, los huesos, como dice más adelante, los huesos de la tierra estaban sepultados por tierra fértil, un suelo fértil que producía por doquiera una frondosa vegetación verde. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por doquiera. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. Cuando ella vio la visión, 1858, cuando no había comenzado la devastación, cuando no había comenzado el hombre a arruinar el planeta, cuando el hombre no estaba tan degradado como estaba ahora, como no existía ni el narcotráfico ni la drogadicción, cuando no existía la mega inhumana industria de la medicina, cuando no existía todo eso de la industrialización del alimento, cuando no existía todo eso de las medicinas degradantes y envenenadoras de la naturaleza y del cuerpo humano, cuando no existía toda esa cosa que se llama la corrupción política, ni existía tampoco todo eso que se llama la sodomía. Miren cómo era la tierra. Dice que las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire limpio, no como son, el mundo es una cámara inmensa de gas en donde nos estamos envenenando. Dice que el diablo también envenena el aire con sus miasmas, con toda una cantidad de venenos. Dice que el aire limpio de impuros miasmas era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillosas obras de Dios. Cuando los ángeles vieron la creación que Dios había hecho, nos dice la Escritura que se regocijó deleitosamente en las maravillosas obras de Dios. Eso es grosso modo lo que puedo decirte. Dice que se expone aquí entonces con claridad el origen de la raza humana. Dice, Adán fue colocado como representante de Dios. Oiga lo que nos dice la historia. Adán, cuando fue creado, dice, fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores, es decir, los animales y las plantas y todos los seres inferiores. Él es el representante, Adán, de todo esto. Dice, estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios, sin embargo fueron creados
con capacidad de amar y de servir al hombre. El animal fue creado con capacidad de amar y de servir. Ahora que salió un hombre por allá a decir, uno de estos políticos a decir que los animales no sienten, que los animales no sufren, que los animales no padecen, que los animales no aman. El Señor nos dice que los animales sienten, sufren y que los animales aman. Aquí nos está diciendo el Señor que fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre, como escrito está en el libro de Salmos capítulo 8 versículo 6 al 8, hicístelos a enseñorear de las obras de tus manos, a Adán y a Eva, hicístelos enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Entonces nos dice que el hombre había de llevar la imagen y semejanza de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, Dios mismo, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Eso era el hombre, queridos amigos. Entonces, en términos generales, ahora el hombre como continente, el hombre como ser, el hombre como persona, dice que cuando Adán, en el orden de Dios, estamos hablando en el orden de Dios antes de la caída, antes de que viniera el nuevo orden mundial, cuando Adán nos dice, cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico, era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. 1858, cuando en los Estados Unidos se encontraban hombres de 2,50 y 3 metros de estatura. Eso es lo que nos dice ella, o sea que la estatura de Adán estaba entre 4,5 y 5 metros de estatura. Esa era porque Dios no creó un hombre de 1,70, de 2 metros. No, lo que Dios creó fue un portento de ser. Un ser que podía ser comparable con la imagen y semejanza de Dios. Una noble criatura, una noble creación. Nos dice el Señor que la estatura de Adán era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Dice Eva no era tan alta como Adán, su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. Dice, también era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Esto es lo que nos dice cómo eran esos seres que Dios creó a su imagen y semejanza, como la corona de su creación. Y nos sigue diciendo aquí, oiga, la vida, cómo vivían allá Adán y Eva. Dice, la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales, estaban revestidos con un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios, mientras vivieron dentro del orden de Dios. Dice, aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para la felicidad de Adán y Eva, les manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. Dice que allí la cama era el suelo y el techo era el cielo. Ese era el hogar donde Dios puso, y ese era el orden de Dios. Entonces nos sigue diciendo aquí cómo vino a ser después, entonces, cuando el orden de Dios fue derribado, cuando el hombre entregó a Satanás todo lo que tenía que ver con la paz, con la felicidad, con la salud y con la vida eterna
a Satanás. Entonces, miren, cuando los hombres desistieron de que Cristo fuera su rey, de que Cristo fuera su Dios, de que Cristo fuera su Señor, porque Él es el que creó los cielos y la tierra. Escrito está en el libro de Colosenses, allí en el capítulo 1 de Colosenses, oiga, nos dice que Cristo fue el que creó los cielos y la tierra. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, no como enseñan los testigos de Jehová cuando habla del primogénito de la creación, para decir que Él fue la primera criatura que Dios hizo. Cuando dice la Biblia el primogénito, es decir, el principio, el originador de la creación, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el libro de Juan en el capítulo 1, versículo 1, hablándonos del Señor Jesucristo, nos dice: como creador, como el que hizo los cielos y la tierra, como el Padre de la humanidad y de todo lo que sí existe en este planeta, nos dice en el versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo era el Rey, Cristo era el Señor, Cristo era el Dios al quien ellos rendían adoración y alabanza. Entonces nos dice que cuando el hombre cae, empezando por el general por el caudillo de la rebelión, Satanás, entonces dice que todo empezó a marchitarse, a decrecer, y entró la muerte, entró el pecado, entró la degradación, entró la perversión, entró la iniquidad, entró el nuevo orden mundial. Todo empezó a descomponerse y a ordenarse de una manera distinta, como nos dice la Escritura, empezando por la cuestión ecológica. Nos dice que el ambiente empezó también a ser degradado. Y miren ustedes cómo el gran caudillo de la rebelión también entra dentro de esa degradación que ha habido. Miren lo que nos dice aquí. Dice: se me mostró a Satanás. Se me mostró a Satanás como fue una vez un ángel feliz y exaltado. Se me mostró a Satanás como fue una vez un ángel feliz y exaltado. ¿Cómo era Satanás? Que se llamaba, era Lucifer. Dice que era un ángel feliz y exaltado. Era una criatura de Dios, feliz y exaltado, porque nos dice la Escritura que tenía el tercer lugar en el cielo después del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que era el ángel más exaltado después de la divinidad. Y nos dice la Escritura aquí cómo fue ese día de la creación de este Lucifer, de este ángel exaltado. Lucifer quiere decir portaluz, eso quiere decir Lucifer. Dice el Señor: tú eras el sello de la perfección. Dice el Señor de Lucifer: tú eras el sello de la perfección en el orden de Dios, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso era en el orden de Dios Lucifer. ¿Cómo era? Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Imagínense todo eso, ese vestido que tenía este ángel exaltado: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lucifer fue un ángel que Dios creó. Él se arrogó la gloria que Dios le dio como si fuera propia de él. Y él, la criatura, llegó a creer que podía ser también el representante y sustituto de Dios. Y nos dice y nos sigue diciendo aquí: tú, querubín grande protector, yo te puse
en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Y qué más nos dice aquí? Nos dice a causa, el versículo 15 del capítulo 28 de Ezequiel, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí vemos nosotros entonces cómo en el nuevo orden ya mundial comienza la degradación en el mismísimo cielo de este ángel querubín, como lo llama el Señor, protector, la degradación. ¿Y qué es, queridos amigos, por las muchas, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones? Dice que contratación es aquí símbolo de una administración corrupta. Mira donde comienza el término corrupto. Dice, señala la introducción del provecho propio de las prácticas espirituales y políticas. Es decir, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están oyendo, lo que ustedes están sufriendo y padeciendo de la corrupción política en este país y en el mundo entero, como las muchas contrataciones señalan la introducción del provecho propio de todos los recursos, de los sagrados recursos que tiene una nación, porque para Dios esos son sagrados. El que le quita un peso al erario público, queridos amigos, tendrá que vérsela con el Dios vivo y eterno, porque allí han ido los impuestos y todo lo que se impone por la opresión tributaria y todo lo que se roba en los gobiernos a la brava y por la fuerza con los impuestos. Allí va todo lo que es y son los recursos de los huérfanos, de las viudas, de los pobres y de los miserables, que a costa de parar, de dejar de tomarse una sopa, tienen que ir y llevarle el dinero al César. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso nos dice el Señor que los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo, a través de todos los directores espirituales y a través de todos los poderes religiosos y a través de todos los políticos y a través de todos los gobiernos y de todas las dictaduras y de todas las monarquías y de todos los gobiernos de este planeta. Son los principios de Satanás. El fin justifica los medios, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oiga lo que sigue diciendo. Nos sigue diciendo, dice, cada imperio terrenal, nación o país y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de esos principios de corrupción. Satanás engaña y corrompe a todo el mundo desde el principio hasta el fin, poniendo en práctica esos principios. Eso no son palabras mías, eso es lo que escrito está. Esto lo ha revelado el Señor hablándonos de lo que es allá la comprensión de Ezequiel capítulo 28, hablándonos de ese Lucifer, cómo fue, nos amplía realmente en qué consistían las muchas contrataciones y el engaño. Dice, el diablo continúa con su mismo plan de acción, comenzando originalmente en el universo celestial, e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompe el mundo, con la cual corrompió al mundo en los días de Noé. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra de lo que ocurrió con Lucifer, cómo se corrompió, cómo se pervirtió, cómo es que permitió que se introdujera en este planeta el orden de Satanás. Y miren cómo ese plan de gobierno a él también lo ha afectado. ¿Cómo leímos? Se me mostró a la señora White, a Elena G. de White, se le muestra en visión a Satanás. Dice, mire a Satanás. Dice, se le mostró a Satanás en el pasado. ¿Cómo era? Un ángel feliz y exaltado. En medio de todos los ángeles era un ángel feliz y exaltado. Como dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Y ahora sigue diciendo la visión que el Señor le da a Elena G. de White. Dice, después lo vi como es ahora. ¿Cómo es el diablo ahora? En 1858.
Y ahora en el 2018, ¿cómo es el diablo ahora? Está más degradado todavía, después de casi más de 100 y pico de años. Dice, de más de 150 años, dice, su aspecto sigue siendo principesco. Oh, ¿cómo era el aspecto de Lucifer en el cielo? Era un ángel feliz, exaltado, de aspecto ¿qué? Principesco, con esa vestidura que nos dice la Escritura que tenía de piedras preciosas, de oro y de todo, y cómo fue un día, el carnaval del amor en el cielo cuando Dios fue a crear a Lucifer, que después vino a llamarse Satanás, que significa adversario. Entonces nos dice que su aspecto sigue siendo principesco, dice, sus rasgos siguen siendo nobles porque es un ángel caído, pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseo de causar daño, engaño y toda clase de mal. Mire el carácter de este exaltado ángel, a lo que llegó, a lo que ha llegado reducido toda esa sabiduría, toda esa inteligencia que Dios le dio, todo ese portento de capacidad y de poder, todo ese poder de influencia que tenía en el cielo. Todo ha sido reducido solo a hacer el mal, a engañar, a mentir, al homicidio, a matar, a degradar, a destruir, a arruinar todo lo que sea la obra de Dios y todo lo que sea la felicidad de los hombres. Y dice, oiga la degradación en la que ha entrado Satanás. Dice, observé en forma especial esa frente que fue tan noble. A partir de sus ojos comienza a retroceder, quedó calvo ya Satanás. Dice, observé que por tanto tiempo se ha inclinado al mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno. Sus ojos son astutos, irónicos y manifiestan profunda penetración. Su cuerpo, dice, es grande, pero su piel cuelga suelta de sus manos y su rostro. Se envejeció Satanás, está viejo ya, se descolgó, se está diluyendo, se está derritiendo el enemigo de Dios por los efectos del nuevo orden, de la muerte, del pecado, del apartarse de los principios de Dios. Dice su cuerpo, sus ojos son astutos, irónicos y manifiestan profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga suelta de sus manos y su rostro. Cuando lo contemplé, su barbilla reposaba sobre su mano izquierda. Parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, pues estaba llena de malicia y de astucia satánica. Es la sonrisa que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima, y cuando la entrampa en sus redes es cada vez más horrible. Este es el estado a que el nuevo orden mundial ha traído sobre esta tierra. Y miren lo que nos sigue diciendo. Dice que después de que fueron echados Adán y Eva de allá, dice que con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. Fueron echados, como nos lo dice Génesis capítulo 3, 24, fueron echados. Y el Señor puso, dice, unos arcángeles con espadas flamígeras para que no fueran a alcanzar el árbol de la vida y comieran entonces y perpetuarán eternamente el pecado y la maldad y la iniquidad. Nos dice entonces el Señor aquí que fueron a vivir a la tierra sobre la cual descansaba la maldición de pecado. La tierra está maldita, no es eso como dice que la tierra, que vámonos para la tierra santa. No hay tierra santa. Dice que la primera maldición que hubo sobre la tierra fue cuando el pecado de Adán. La segunda maldición cuando Caín mató a Abel. La tercera dice que fue el diluvio. La cuarta maldición que vino sobre este planeta fue cuando asesinaron a Cristo. Vivimos en un mundo maldito, estamos en un mundo de maldición, por eso todo se degrada. Todo va a ruina, todo va a la confusión, todo va al abismo. Nos dice el Señor entonces que la atmósfera, oiga, empezando por la atmósfera,
el orden nuevo, el nuevo orden mundial. Dice, la atmósfera de temperatura antes tan suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor. Cuando vieron a Adán y Eva en la caída de las flores y las hojas, los primeros signos de la decadencia, dice, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran por sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo el que tiene vida en este planeta. Y dice el espíritu de la profecía que la más inconsolable pena de Adán fue cuando sostuvo entre sus brazos el cuerpo inerte de su hijo Abel. Eso es lo que nos viene. El nuevo orden empezó a cambiar, ¿qué? El clima. Eso no es que el caos ecológico y que el cambio climático empezó en 1500, que empezó en 1800 con la revolución industrial, que empezó en el año 1900 con el aumento de toda la energía atómica y toda la energía nuclear, y empezó con todo el desarrollo de la industria automovilística y la quema de todos los combustibles fósiles. No, querido amigo, el envenenamiento de la naturaleza empezó en el mismo instante de la caída del hombre. Dice que por haberse revelado, pero dice el Señor, Él ha prometido y cumplirá el propósito de tener hombres y mujeres al fin de la historia nuevamente reconciliados con Dios en sus mandamientos, con la fe en el único Salvador y Redentor, Jesucristo. Y dice que entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado, los otros mundos que no han caído, contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado, una muestra de lo que toda la tierra hubiera llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios, si se hubiera mantenido en el orden de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, lo que ha sido, lo que es el nuevo orden mundial. Filósofos, teólogos, políticos, literarios, científicos, sabios del mundo, antropólogos, sociólogos, psicólogos, todos no hablan sino del establecimiento de un nuevo orden, del establecimiento de que los Illuminati, que los masones, que el papado, que el sistema romano papal, que los Estados Unidos, que los Billboard, los Rockefeller, bueno, una cantidad de cosas y de filosofías y de cuentos No, queridos amigos, no viene un nuevo orden mundial. La Escritura nos dice de que no va a haber un nuevo orden mundial, porque la misma Biblia nos dice que el nuevo orden mundial se estableció allá en el origen mismo de la humanidad. Cuando el hombre cayó en pecado, se introduce el nuevo orden. Todo cambió. Cristo ya dejó de ser el rey, vino a ser Satanás el rey. Toda la alimentación, como lo vamos a estudiar. Entonces nos dice la Escritura que nuevo orden mundial no va a haber. No va, para el futuro no va a haber un nuevo orden mundial como lo pintan los políticos y como lo pintan los sociólogos y como lo pintan los hombres en este planeta y los teólogos. No viene ningún orden mundial, porque la Escritura nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice el Señor, ¿qué es lo que fue? Pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Nos dice el Señor que la historia de este planeta y de este mundo es una repetición de la repetidera. Nos dice el Señor que no hay nada nuevo debajo del sol. Y en el versículo 10 dice:
hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, miren, esto es nuevo, esto es un nuevo invento. Dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El orden de Dios, ¿cómo era el orden de Dios político? En la cuestión del gobierno, Dios, creador y rey del universo, Él era el Señor, el creador, al que se alababa, al que se adoraba, al que se seguía, el sabio, el que hizo al hombre. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo era la religión allá en el nuevo orden de Dios? Dice que el evangelio eterno, el evangelio no lo trajo Cristo, ni tampoco se lo dio el evangelio se lo dio a Moisés, ni tampoco se lo dio a los discípulos. El evangelio es eterno. Desde antes que el hombre fuera, el evangelio es eterno. El evangelio es simplemente la práctica eterna del orden y de los principios que Dios ha establecido. Esa era la religión a la cual, y la iglesia a la cual se unieron, simplemente se anexaron, simplemente se hicieron partícipes Adán y Eva. Ahí no había que iglesias, que hay que ir a la tal iglesia, no, simplemente el Señor se estableció como el rey, el sacerdote, el Señor, y les hizo el sábado para que fuera el día en el cual ellos comulgaran, tuvieran comunión con su creador. La educación, ¿cómo era la educación en el orden de Dios? Dice que Cristo es el maestro, que la Biblia es el libro de texto. ¿Cómo era la economía? Era una economía netamente campesina, de campo, de huerto. El hombre trabajaba y comía del fruto de sus manos. ¿Cómo era la vida en el Edén? Era campestre, no era de ciudades, no era de vivir amontonados y hacinados como en galpones, como viven los perros y las gallinas, como viven los pollos. No, el Señor dice que el hombre debía ser libre y llenar y sojuzgar la tierra en una forma de vida que campestre. ¿Cómo era la salud? La salud dependía simplemente de la obediencia, de comer como Dios había mandado y como escrito está en Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Está en imperativo. Aquí no hay latas, aquí no hay cadáver, aquí no hay absolutamente nada de lo que degrada y destruye. Aquí no entra la industrialización de la alimentación. Aquí es sencillamente, dice el Señor, comer una dieta sencilla, natural, y ese era el alimento del hombre. El hombre fue diseñado para comer tierra. No se olviden que el hombre fue creado de la tierra, fue puesto en la tierra como el plan de Dios. El hombre es de la tierra, porque fue hecho de la tierra. Mire, más despierto y más atento estaban los incas, porque los incas decían Rawalkundi Alpacamasca, que quiere decir el hombre es tierra que camina, y el hombre fue hecho para la tierra porque vuelve a la tierra. El hombre es tierra porque el hombre es de la tierra porque debe cuidar de ella y sustentarla. Dice que el hombre es y come tierra. Entonces, cuando echamos la semilla a la tierra del maíz, entonces vemos nosotros cómo brota de ahí la plantica de maíz, y crece la hermosa planta y nos da 2 o 3 mazorcas de 250 granos cada uno. Y esa es la matemática absurda de Dios, de poner un granito y Él nos entrega 250 granos en cada. Esa sí es la verdadera pirámide bendita de Dios. 250 granos en cada mazorca. ¿Y qué es eso? Eso es tierra procesada por Dios. Cuando se está comiendo un mango, está comiendo tierra procesada. Una manzana, una fruta, una verdura. Eso es tierra procesada por Dios. Quiero decirles, queridos amigos, vamos a estudiar esto. ¿Cómo era el orden de Dios en todos los aspectos de las realizaciones de este planeta?
y cómo son ahora con el nuevo orden mundial que está sufriendo, que está padeciendo la humanidad en todos los aspectos y que no le encuentran ni cabo ni rabo a estas cosas cuando los hombres están buscando las respuestas y las soluciones a los problemas en el futuro. La Escritura nos dice que la solución a los grandes y graves problemas que tiene la humanidad no hay que buscarlos para mañana ni en el futuro, hay que irlos a buscar en el pasado. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿En qué punto de la historia fue que el hombre se independizó de Dios, se pervirtió en sus principios, se apartó de la obediencia a la constitución celestial y ha venido a hacer lo que es en esta hora? Un pobre paria en un mundo depravado y perdido, atado como esclavo al carro de Satanás, y Cristo ha venido a libertarnos de todo eso a través de su revelación y de su palabra y del sacrificio y de la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, traigan los niños, traigan a nuestros jóvenes para que ellos oigan, entiendan y comprendan cuál es el papel que ellos van a jugar en esta hora final de la historia de la humanidad, porque si este fue el futuro que nos tocó a nosotros, piense cuál será el futuro que les va a tocar a ellos. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender y la historia se puede también coordinar con lo que es la profecía. Quiero desearles un buen resto de tarde. No te olvides, te la envío totalmente gratis. Soy Jorge Luis Garay. Les deseo un buen resto de tarde. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre